Saludos. Hoy hablaremos de las inusuales diversiones de los monjes de la Edad Media. ¿Es cierto que los clérigos se sentían atraídos no solo por las chicas, sino también por los chicos? ¿Y con qué propósito el monje bebía periódicamente sangre humana? Asegúrese de ver el vídeo hasta el final. Así conocerás todos los espeluznantes detalles de la vida de un monje en la Edad Media. Lo que hacía el clérigo en el cumplimiento de su deber. Empecemos por ver en qué consiste el servicio de un monje en sentido general. Prácticamente, no es ningún secreto que la vida de estas personas era radicalmente distinta a la de otros estamentos de la Edad Media. Al fin y al cabo, de año en año, un monje hacía precisamente eso: leer oraciones y poner a Dios en el primer lugar en el camino de su vida. Además, la principal característica del monacato de la Edad Media era que a los siervos de Dios nuestro Señor se les proporcionaba todo lo que necesitaban. Los monjes tenían un techo, no pasaban hambre y no les faltaba compañía. ¿Sabías que muchos clérigos no se limitaban a sus ocupaciones habituales, por lo que se entretenían como podían? Por supuesto, estamos hablando de las diversiones de los monjes medievales, que de vez en cuando se distraían de la lectura de las oraciones. Motivaban sus acciones con la siguiente frase: «Vamos a Dios por un camino espinoso. Lo principal es el resultado». Como estas gentes sabían leer y escribir en su mayoría, pudieron dejar abundantes pruebas de sus actividades cotidianas. Por lo tanto, a partir de las inscripciones, dibujos y grabados, es finalmente posible comprender y responder a la pregunta principal: ¿a qué se dedicaba la gente de esta clase? Actitudes de los monjes hacia las niñas y mucho más. Les sorprenderá, pero el clero de los templos medievales no descuidaba las relaciones carnales con las representantes del sexo femenino, así como con los chicos. Después de tal enlace, el muchacho se acercaba al clérigo y, por tanto, empezaba a rezar todos los días. Pero aún así, en su mayoría, se sentían atraídos por personas del sexo opuesto. Es importante señalar que las chicas y mujeres guapas se convertían repetidamente en objeto de atención para los clérigos. Por eso, estos no solo querían pasar la noche con una dama medieval. Los monjes solían pintar a las mujeres para divertirse. Al caer la noche, los siervos de Dios nuestro Señor vigilaban de cerca los conventos de niñas y mujeres. Para recibir una señal de acuerdo para la intimidad, era necesario esperar una vela encendida. Entonces las damas ponían este objeto en la ventana y el monje se reunía inmediatamente y salía al encuentro. Por separado, merece la pena hablar de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sodomía. En la segunda mitad del siglo XII, se promulgó una ley especial. Prohibía a los representantes del mismo sexo mantener relaciones sexuales. Para evitar la sodomía en los monasterios femeninos, las monjas no solo dormían vestidas, sino también en camas separadas. Si se descubría que el clero infringía la ley, se hacía lo siguiente: el monje era expulsado del monasterio de una vez por todas, se convertía en un paria, y la monja era quemada en la hoguera. Sorprendentemente, para limpiar el cuerpo de un monje, eran las representantes del sexo femenino quienes lo hacían. Por cierto, las chicas lavaban a menudo a los monjes. En general, la conexión entre el clero del monasterio y la parte femenina de la población no era infrecuente. Eran verdaderas casas de tolerancia y lugares de diversión. Se suele creer que un monasterio medieval es un lugar sagrado, lo que significa que el libertinaje en un lugar así es inaceptable. Por desgracia, como en casi todo, hay excepciones. Es bien sabido que algunos monasterios de la Edad Media, al caer la tarde, se convertían en verdaderas casas de tolerancia y lugares de diversión. En consecuencia, los monjes no se limitaban en la pasión y las tormentas del deseo. Además del clero, en los monasterios solían aparecer representantes de otros estamentos. Por ejemplo, la nobleza. Se entretenían con todo el programa, cantando, bailando, bebiendo alcohol, etc. También se conocen historias sobre el desorden de varios monjes. Así, Juan XXIII fue recordado por haber deshonrado a unas 200 representantes del sexo femenino. Y estas últimas no eran simples muchachas y mujeres, sino también esposas, viudas,
así como varias monjas, o Pablo III, que sedujo a una mujer de origen noble. En este caso, el monje también llegó a mantener relaciones sexuales con una de sus hermanas, más joven que el clérigo. ¿Se imagina por un momento que incluso monjas nobles actuaran como sacerdotisas del amor? Baste mencionar las famosas Casas de la Magdalena. Se convirtieron en el verdadero burdel de Aviñón. Además, fue aquí donde empezaron a examinar a sus clientes, que procedían de una familia noble. Y las monjas eran examinadas por médicos cada semana para detectar enfermedades venéreas. Como ya se sabe, los monasterios se entretenían activamente para aliviar la tensión y distraerse del monótono servicio. Para ello, se preveían bailes y otros eventos. Se fomentaban especialmente los bailes. Sin embargo, estas diversiones no eran para todo el mundo. Se permitían principalmente a personas de alto estatus y estamentos. Los baños también tenían un significado especial en la vida de los monjes medievales, que acudían regularmente a estos lugares. Un cuadro titulado Monjes en el baño, siglo XIV, ha llegado hasta nuestros días. En él se puede ver precisamente eso, muchachas semidesnudas lavando a los clérigos. Orgía y religión. Puede que a muchos de ustedes les sorprenda que en algunos monasterios medievales se celebraran orgías. Y es cierto. El secreto está en que los ritos y rituales paganos no eran infrecuentes entre el clero. Y lo que es más sorprendente, los monjes rendían culto al falo. Y las orgías se convirtieron en parte integrante de esta ceremonia, así que la cuestión de las orgías estaba estrechamente relacionada con la cuestión de la religión durante la Edad Media. De nuevo, no todos los monjes se permitían relajarse de esta manera. Medicina no convencional. Un enorme papel en la vida de un monje medieval se asignaba a la creación y el uso de medicinas y preparados curativos. Pero no debemos olvidar que el nivel y la calidad de la medicina en aquellos tiempos eran bastante diferentes. Por supuesto, estamos hablando de la medicina no convencional de la Edad Media. En primer lugar, los clérigos de aquel periodo histórico creían que sus propias recetas podían deshacerse de absolutamente cualquier enfermedad y dolencia. Esto es algo así como una panacea, cuyas ideas se formaron en la antigüedad. En segundo lugar, algunos monjes eran partidarios de la carne y la sangre humanas. Lo más probable es que algunos de ustedes hayan oído hablar de monjes medievales que bebían sangre humana. Es cierto, los siervos de Dios nuestro Señor creían que la sangre prolonga la juventud y quien la bebe vivirá muchos años. Por eso dicho líquido se consideraba un símbolo de juventud y longevidad. Te preguntarás, ¿usaban los monjes medievales solo sangre humana para sus fines medicinales? No, no lo hacían. Los clérigos se interesaban especialmente por otras partes del cuerpo. Por ejemplo, hacían decocciones con huesos humanos. En definitiva, todo se hacía con el fin de crear un remedio terapéutico universal para curar cualquier enfermedad y dolencia.